Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Raúl Martín Ruiz. Raúl es partner en Isios Capital, que es una gestora de capital riesgo y capital de inversión especializada en inversiones en compañías del ámbito de las ciencias de la vida que desarrollen productos terapéuticos disruptivos. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, Raúl, es un gustazo tenerte hoy en el programa. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Raúl es partner en Isios Capital, ¿vale? Ya nos contará un poco más en qué consiste un inicio y en qué consiste hoy por hoy la empresa. Pero como siempre en este programa, pues empezamos con ese inicio de Raúl como científico, ¿no? Raúl, tú sabías de serotonina, ¿no? De cannabinoides y de estas cosas, ¿verdad? Cuéntanos un poco ese inicio. Sí, bueno, de hecho yo, cuando estaba estudiando la carrera, yo estudié biología en la Universidad del País Vasco. Antes de acabar la carrera, en cuarto de carrera fue, creo, tuve la oportunidad de entrar como lo que se llamaba en aquel momento alumno interno en el departamento de farmacología. Y bueno, pues allí, digamos, el grupo en el que yo trabajaba, y de hecho la mayoría del departamento en aquellos momentos trabajaba en temas relacionados con el sistema nervioso central, ¿no? Pensando en entender las bases de determinadas enfermedades, ¿no? Y trabajábamos principalmente con neurotransmisores, haciendo diferentes tipos de experimentación, desde in vitro a in vivo. Así que sí, me formé como neurocientífico. Yo cuando pedí una beca al gobierno vasco para hacer mi tesis doctoral, presenté un proyecto que era un proyecto a caballo entre dos departamentos. El primero era el departamento de farmacología de la Universidad del País Vasco, como te he comentado, y luego había un departamento de neuroquímica en un instituto del Consejo del CSIC en Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, y mi proyecto lo hice a caballo entre los dos departamentos. Vale. De hecho, tú llegaste a hacer un postdoc, ¿verdad? Bueno, el postdoc, yo antes de acabar el doctorado ya tuve claro que quería dejar el mundo académico. Ajá. No porque no me gustara, la realidad es que me gustaba y me gustaba mucho. Pero bueno, por diferentes motivaciones personales y profesionales pensé que me veía más trabajando en la industria, y además me veía como un... No continuando como científico puro en la industria, es decir, haciendo investigación dentro de la industria, sino haciendo algo más, para lo cual evidentemente me valoraran mi formación científica y académica y obviamente el doctorado, ¿no? Entonces sí que hice un breve postdoc, pero mi actividad como postdoc no fue en otro laboratorio. Yo me mantuve en el laboratorio en el que acabé la tesis, en el IIBB en Barcelona. Y yo ya había comunicado a mi codirector de tesis, al de Barcelona, que quería dejarlo, y él me dijo que me quedara, y yo me quedé hasta haciendo traspasos, ayudando a los estudiantes nuevos, estudiantes de doctorado, a aprender las técnicas, etcétera, pero ya con el compromiso por ambas partes de que yo iba a buscar un trabajo fuera del ámbito académico. Vale, y en tu caso, Raúl, ¿fue más el tener claro que no querías a seguir haciendo lo que estabas haciendo porque había algo que no te cuadraba, o que querías hacer algo diferente que a lo mejor no estaba brillando en el día a día tuyo, competencias que no estabas usando? ¿Qué fue? Bueno, en realidad es que, a ver, si tú trabajas en el mundo académico, tú puedes trabajar toda la vida en el mundo académico y siempre encontrarás cosas nuevas que hacer. Esto es obvio, ¿no?
Pero digamos que yo en un momento dado pensé que me lo tenía que tomar como un proceso de aprendizaje. Es decir, no me he arrepentido nunca en ningún momento de haber pasado por la academia, sino todo lo contrario. Es más, si yo no hubiera pasado por la academia y hubiera hecho el doctorado, yo no habría tenido mi primer trabajo y tampoco estaría trabajando donde estoy trabajando ahora, ¿vale? Con lo cual, en cierta manera, yo animo a la gente a que pase por la academia. Muchos se quedarán en la academia, otros simplemente utilizarán esa experiencia y ese conocimiento que han generado para conseguir otro tipo de trabajos que igual les satisfacen más o no, porque todo el mundo se puede equivocar. Pero yo creo que, o sea, a mí lo que me aportó el paso por la academia es algo fantástico. O sea, no estoy en absoluto en contra en que la gente después de acabar su carrera pues tenga una experiencia académica y haga un doctorado. Todo lo contrario. De hecho, creo que es tremendamente útil. Al menos para mí lo fue. No solamente por ponerte la cabeza, organizarte la cabeza de manera que luego vas a poder afrontar cosas fuera del ámbito académico mejor, sino simplemente como experiencia personal. O sea, para mí fue fantástico. Pero bueno, lo tomé como algo que, vale, ya está. Ya lo he hecho. Obviamente me quedo con todo lo bueno y pretendo aprovecharlo para mi siguiente desafío profesional, ¿no? Y como te he comentado, fue así. Es decir, a mí me contrataron porque tenía el doctorado. No lo sé si me hubieran contratado sin doctorado. Francamente, creo que no, porque el perfil de persona que estaban buscando en ese momento en la empresa que me contrató, pues era este, ¿no? A pesar de que no iba a dedicarme a la investigación. ¿Tú crees que eso ha cambiado mucho? Es decir, estamos hablando del año 2000 o así, ¿no? 2001. Yo dejé la academia en el 2001 y me incorporé a la industria en el 2001. Sí. ¿Tú crees que ha cambiado mucho porque es una pregunta muy recurrente, ¿no? Oye, hago la tesis, ¿para qué la hago? ¿Para qué hago la tesis, no? Y si hago la tesis, ¿esto me va a dar salidas, no? O realmente no tanto. ¿Es mejor o peor? ¿Tú ves que haya cambiado algo con los años? A ver, es que para mí es un tema es fundamental. Es decir, no se trata de ser tan pragmático. Hay gente que dice, no, es que yo voy a hacer lo que sea mejor para que luego pueda hacer otra cosa. A ver, las cosas, o sea, creo que lo que hay que hacer es aplicar la cabeza al corazón. Es decir, yo hice la tesis porque quería hacer la tesis, ¿no? En aquel momento yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Como te he comentado al principio, mi objetivo inicial era hacer carrera académica, pero francamente tampoco sabía lo que era la carrera académica, no la conocía. Estaba todavía estudiando la carrera, ¿no? Entonces yo lo hice porque lo quise hacer, tuve la oportunidad de hacerlo, me cogieron, me dieron la beca, hice mi doctorado y a partir de ahí las cosas fueron viniendo, ¿no? Obviamente, ahora la gente, yo creo que la ventaja que tiene es que hay mucha más información disponible, puedes hablar con mucha gente. Yo no hablé con nadie en su momento, yo simplemente fui haciendo lo que más o menos consideraba que quería, ¿no? Intuición, exacto. Pero hoy por hoy, pues la verdad es que hay mucha información disponible, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí una cosa que me abrió los ojos fue una charla que dio Luis Ruiz cuando yo estaba haciendo el doctorado. Supongo que le conocerás a Luis Ruiz. Sí, sí, sí. Bueno, pues Luis hizo una charla absolutamente inspiradora sobre las salidas profesionales que tenían los científicos en la industria farmacéutica. Y esto fue, yo estaba todavía haciendo la tesis o acabando la tesis, él ya se había incorporado al Almiral después de volver de Estados Unidos y bueno, hizo una charla muy motivadora, muy inspiradora sobre todo lo que se podía hacer. Y la verdad es que, claro, lo primero que me sorprendió a mí es la cantidad de cosas que yo no sabía ni lo que eran, ¿no? Vamos a hablar de farmacocinética, podemos hablar de desarrollo regulatorio, podemos hablar de CMC, podemos hablar de marketing estratégico, un montón de cosas que dices, ¿pero esto qué es, no? Bueno, pues son cosas inherentes al negocio farmacéutico que si no estás dentro, pues no las conoces, ¿no? Y de hecho, una charla similar, por supuesto no tan inspiradora, porque yo no tengo la capacidad que tiene él de transmitir ese entusiasmo, pero una charla como esa yo recuerdo que la di en un congreso de farmacología, donde solamente estaba dirigida a investigadores que estaban planteándose qué hacer con su carrera, ¿no? Algunos que se iban a ir de postdoc, otros que estaban acabando el doctorado y no sabían lo que hacer, otros postdocs que no sabían si reincorporarse en España al mundo académico o buscarse la vida fuera del mundo académico, etcétera.
Y después de eso, pues yo cada vez que he tenido ocasión o la gente me lo ha pedido, pues he hablado con ellos sobre el tema, ¿no? Sobre todas las salidas que hay, todas las salidas profesionales que hay fuera del mundo académico. Lo he ampliado no solamente a la industria farmacéutica, sino también a muchas otras cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, pues lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Que es invertir en empresas biotecnológicas. Pero también hay muchas otras cosas más que puedes hacer, como por ejemplo consultoría, trabajar en una biotech, etcétera, 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 ¿no? Incluso hasta banca de inversión. O sea, es que hay un... Ahora hablaremos de eso, claro. Claro, tú lo ves claro, ¿no? Ves claro el valor que puede aportar alguien con un doctorado aplicando sus conocimientos o background en otra cosa diferente, ¿no? ¿Qué te encontraste tú en Almiral? O sea, una empresa que ya lleva tantísimos años funcionando. Hace 25 años pasaba eso, realmente veían claramente el valor de un doctor y sabían darte la oportunidad de empezar casi de cero. Bueno, a ver, obviamente para todo lo que son posiciones de I+D, yo no entré en I+D, yo entré en Business Development, en desarrollo de negocio directamente, ¿no? Uh-huh. Pero para todas las posiciones de I+D, pues evidentemente el doctorado era algo mandatorio. Claro. Para otro tipo de posiciones, yo te diría que podía ser un nice to have. También dependía de la experiencia que tuvieras, dependía de muchas cosas. O sea, quizás en un departamento como el mío, que tenía un foco muy importante en la evaluación inicial de oportunidades de licencia, pues un doctorado tenía un valor importante. Luego, obviamente, trabajando en Business Development, pues hay muchas cosas más que tienes que tener en cuenta que no las sabes, o sea, porque no las has estudiado ni durante el doctorado ni durante la carrera, y es que ni aunque hayas hecho un máster, o sea, hay cosas que es un learning by doing, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es pegarte a la gente que sabe y preguntar, aprender. Y yo creo que para puestos como el mío, en otras ocasiones, en otras empresas o incluso en la propia empresa mía, pues se ha contratado a gente que quizás no tenía un doctorado. Quizás en cada momento de las empresas pues puede hacer falta un perfil u otro para un departamento. O sea, todo esto es muy dinámico, no puedes decir que sea algo fijo, ¿no? Pero vamos, en el momento en el que entré yo, que además recuerdo que entró también un compañero mío que hizo el doctorado conmigo pocos meses antes, había 2 vacantes y las 2 vacantes se cubrieron con mi compañero primero y conmigo después. Y los 2 teníamos exactamente el mismo perfil, o sea, científicos con doctorado, ¿no? La gente que había antes, pues quizás tenía una experiencia más en negocio, más financiera y tal, y bueno, pues en ese momento decidieron que lo que convenía era eso, ¿no? También es verdad que trabajar en el laboratorio pues te hace bastante resistente a la frustración, te hace meticuloso, te hace organizarte. Estos son valores que también depende quién sea tu jefe, lo puede valorar más o menos, ¿no? O sea, al final esto es más complejo de lo que parece, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en mi caso el doctorado se valoró y por eso entré. Oye, ¿no te dio miedo ese salto? No, quizás por inconsciencia o por desconocimiento, ¿no? Pero bueno, también tuve la suerte de que aterricé de una manera muy buena, es decir, allí no había cosas raras. O sea, yo sabía lo que sabía y lo que no sabía. Sí. Y ellos también lo sabían, ¿no? Con lo cual yo entré allí para hacer un determinado trabajo con las perspectivas de que ese trabajo se fuera ampliando y obviamente mientras fuera cogiendo experiencia aprendiera más cosas y pudiera acabar siendo un profesional del business development en el sector farmacéutico, ¿no? Y eso, insisto, no es algo que se estudie. O sea, al final, como todo en esta vida, tienes que ponerte a ello, tienes que aprender de los que saben, tienes que escuchar, tienes que tener ganas, tienes que tener motivación y bueno, poco a poco las cosas se van haciendo, ¿no? ¿Cambió tu rol durante esos años? Bueno, mi rol, sí, los años que estuve en Business Development cambió mi rol en el sentido de que fui teniendo puestos de más responsabilidad. Al final el trabajo que hacías era el mismo, lo que pasa que evolucionado, es decir, entras al principio como una persona muy junior y lo que sabes hacer es lo que sabes hacer, ¿no? Que es mirar oportunidades, leer artículos científicos y empezar a entender mecanismos de acción, empezar a ver por qué esto puede ser mejor que lo otro, ese tipo de cosas, que es para lo que en cierta manera la academia te ha preparado, ¿no? Pero luego empiezas a interactuar con otros departamentos que se empiezan a implicar en la evaluación desde diferentes puntos de vista
vas aprendiendo, ¿no? Con lo cual, al final, lo que haces claramente es, o sea, no puedes ser experto en todo, ¿vale? Pero acabas sabiendo algo de todo ello. Entonces, ese perfil, pues es un perfil que obviamente tiene mucho valor, ¿no? Porque tú ya sabes cuáles son las preguntas que tienes que hacer en cualquiera de las áreas clave para ese proyecto concreto. Y eso, la única manera de aprenderlo es haciéndolo, ¿no? Es que no tienes más. O sea, tienes que aprender de los demás, de tus compañeros, de la gente con la que hablas. Es un trabajo también en el cual te relacionas con muchísima gente, y de todo aprendes, ¿no? Todo enriquece, o sea, así de claro. Hasta las experiencias negativas que puedas tener en determinadas negociaciones o discusiones, tanto internas como externas, todo eso enriquece y te va dejando un pozo del que en muchas ocasiones tú ni siquiera eres consciente, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿O qué es lo que más te chocó? ¿O qué tuviste que aprender drásticamente cuando comenzaste a trabajar en desarrollo de negocio? Hombre, que una empresa, pero esto yo creo que habría sido lo mismo independientemente del puesto que hubiera asumido en la industria, ¿no? A ver, una empresa es una empresa tiene sus procesos, una empresa tiene sus normas, no puedes hacer lo que te dé la gana, no puedes ser un loose cannon, una bala perdida, o sea, tienes que integrarte en la organización, tienes que entender el porqué de las cosas, luego podrás estar de acuerdo, ¿no? O incluso intentar cambiarlas desde dentro, ¿no? Pero es que hasta para poder cambiar las cosas tienes que aceptar las normas, ¿no? No es que me supusiera un problema en absoluto, porque yo siempre he sido una persona de equipo y entiendo la jerarquía perfectamente. Pero bueno, simplemente es otra manera de trabajar, es una manera más organizada, más profesional, con más procesos. Pero vamos, insisto, no me supuso absolutamente ningún problema. Es algo a lo que me adapté. O sea, a mí quizás lo que más me agobiaba es: voy a estar a la altura, voy a poder aprender todo lo que tengo que aprender para poder desarrollar este trabajo como se espera de mí y como a mí me gustaría hacerlo. Bueno, pues eso requiere tiempo. Requiere tiempo, no es un trabajo no lo aprendes en 6 meses. Y específicamente del desarrollo de negocio, ¿qué te llamó la atención? Pues mira, una cosa que me llamó la atención es, yo no había sido consciente hasta que me incorporé ahí, es la cantidad de colaboración que hay entre empresas, ¿no? Siempre tienes la idea de que las empresas son competidoras, ¿no? Y pues, sí, es verdad, las empresas son competidoras, pero las empresas también son colaboradoras. Y muchas veces tú tienes que ver qué es lo que más te interesa a ti, ¿no? ¿Te interesa enfrentarte a un competidor? ¿Te interesa colaborar con él? ¿Te interesa incluso plantearle, oye, mira, dame tu producto en estos países que yo voy a... obviamente me va a beneficiar venderlo, pero también te va a beneficiar a ti porque no tienes suficientes recursos o fuerzas de venta o lo que sea. Entonces te das cuenta de que la colaboración es muy, muy importante. Quizás en otros sectores no lo es tanto. En algunos sí, pero no en todos. En otros sectores es puramente competencia, ¿no? En este sector la colaboración es fundamental. Claro. Llegar a acuerdos es fundamental. Y un poco al revés, ¿qué traías tú de tu bagaje que pudiste aplicar directamente en esa nueva vida en Business Development? A ver, es que esto es difícil, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Las cosas te van dejando un pozo. Obviamente cuando tú haces el doctorado, pues sí, tu cabeza se estructura de una determinada manera sin que tú te des cuenta. Sabes cómo buscar las cosas, sabes cómo analizar las cosas. Yo te diría que básicamente fue eso. O sea, al final, como mi trabajo inicial era evaluar oportunidades, y luego ya me fui metiendo en el resto de temas, también me metí en temas de licensing out, pero el trabajo inicial era evaluar oportunidades, con lo cual esa era la parte, en cierta manera, que yo ya conocía, ¿no? Y luego sobre eso había que construir otras cosas que para ello pues necesitabas interaccionar con otras personas de la compañía que tuvieran más experiencia que tú, bien dentro de tu propio departamento o con los departamentos concretos responsables de cada parte específica de la evaluación de una oportunidad de licencia. Yo creo que fue eso, o sea, es lo que te da el mundo académico y el haber realizado un doctorado experimental. Claro. Básicamente es eso. Vale. Bueno, 9 años creo que fueron, ¿no? En el mundo farma. Y llega unos 8 más o menos, 7 y pico, 8, sí. Llega el momento en el que decides cambiar. Pero antes, perdona que te interrumpa, Manolo, antes pasé por otro departamento. O sea, yo estuve en Business Development bastantes años, pero luego estuve más de un año en un departamento que era de operaciones comerciales. O sea, me ofrecieron la posibilidad de ser el área manager para América y África. Mi responsabilidad era
gestionar los licenciatarios y distribuidores que la compañía tenía para sus propios productos en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, un par de países de Sudamérica que teníamos en aquel momento y varios países de África. Creo recordar que eran como 14 países, ¿no? Esto era un rol más comercial, no comercial de visita médica, nada que ver, pero era un rol que tenía un componente operativo y también tenía un componente estratégico, ¿no? Porque tú tenías que... Eran productos rentables para la compañía y eran productos de los cuales tenías que intentar sacar el máximo, ¿no? Y a veces había que racionalizar el negocio, a veces había que intentar incrementarlo, tenías que establecer relaciones, en muchos casos, bastante directas con las personas que eran tu counterpart, ¿no? en las organizaciones. Y fue un rol en el cual tengo que decirte, ahí sí que aprendí muy rápido. Fue 1 año y pico, pero tremendamente intenso, porque ahí no estás hablando de crear posible negocio para la compañía, que igual se nota de aquí a 10 años o a 5. Estás hablando de gestionar un negocio que es un negocio que está en marcha y que está pagando nóminas. O sea, es un tema muy serio, es un tema relevante para lo que es la facturación de la compañía y las expectativas de crecimiento de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, te sientes es mucha responsabilidad y no te podías permitir el lujo de hacer algo mal, por así decirlo, ¿no? Porque un mal acuerdo o tener una discusión seria con uno de los partners, pues podía representar una pérdida importante para la compañía, ¿no? Entonces, un trabajo muy intenso, muy retador. También tengo que decirte que, aunque al principio me asustó bastante, es un trabajo que me acabó gustando. Pero el salto al que te estaba refiriendo lo hice porque, en cierta manera, este último puesto en Almiral ya me estaba alejando mucho de lo que es la innovación. Es decir, estábamos hablando de que yo gestionaba productos que eran productos ya más que conocidos, productos que ya no, ese componente innovador, a ver, lo tuvieron hace muchos años, pero no en ese momento, ¿no? Uh-huh. Mientras que yo, cuando estaba trabajando en licencias, tanto para Licensing, estaba mirando oportunidades que eran nuevas, novedosas, nuevas moléculas para enfermedades, o si era en la parte de Licensing Out, estábamos hablando de moléculas que estaban en el pipeline de mi compañía y por tanto eran moléculas novedosas también, ¿no? Lo otro ya pues no era tan novedoso. Entonces dije, joder, es que me estoy yendo mucho, ¿no? De lo que es lo que me interesa a mí, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de saltar a Isios y lo hice. Uh-huh. ¿Y Isios qué tamaño tenía por aquel entonces? Bueno, en aquel momento, a ver, la gestora estaba constituida. Cuando yo me incorporé, se estaba levantando el primer fondo. Es un fondo que finalmente se cerró con un importe total de 65 millones de euros. El fondo no estaba cerrado para cuando yo me incorporé. Se cerró, yo creo que el cierre final yo me incorporé en julio del 2008, pues el cierre final fue en agosto del 2009. Muy bien. Y la gestora se había constituido, había unos fundadores, pero todavía el equipo estaba en fase de incorporación. O sea, todavía yo creo que fui el empleado número 3 o así. Qué bueno. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre Isios Capital. O sea, ¿qué es lo que hacían por aquel entonces y qué es lo que sigue haciendo? ¿En qué se ha transformado en todos esos años? Bueno, a ver, hacer lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una gestora de capital riesgo especializada en salud humana. Cuando levantamos el primer fondo y empezamos a invertir, esa definición de salud humana era un poco más amplia que la que tenemos ahora. En aquel momento invertíamos en compañías biotecnológicas que desarrollaran productos terapéuticos, pero también dispositivos médicos y productos de diagnóstico. Con el segundo fondo, que levantamos unos pocos años después, un fondo de prácticamente el doble, 126 millones de euros, mantuvimos la misma estrategia, pero incorporamos también salud digital. Uh-huh. Y con este tercer fondo, que es con el que estamos invirtiendo actualmente, es un fondo de 216 millones de euros, pues nos hemos centrado exclusivamente en productos terapéuticos, ¿vale? Ahora mismo solo hacemos inversiones en compañías que desarrollen productos terapéuticos, cualquier modalidad, desde pequeñas moléculas hasta cualquier tipo de terapia avanzada, y tenemos ejemplos de todo ello.
cualquier indicación mientras haya una necesidad médica no cubierta clara y tanto en Europa como Estados Unidos. Vale, lo hemos dicho como una cosa muy natural, pero ¿por qué Venture Capital? O sea, ¿qué te hizo ir en esa dirección? Bueno, pues mira, muy sencillo. Al final, una de las principales formas de financiar la innovación en fases tempranas en este sector es con el Venture Capital. Las startups que empiezan queriendo investigar y desarrollar un nuevo medicamento para una enfermedad no pueden ir al banco a pedir un crédito. Es verdad que hay determinadas ayudas públicas, ya sea mediante financiación dilutiva o no dilutiva, pero la realidad es que la gran responsabilidad financiera para estas empresas recae sobre el Venture Capital. O sea, el trabajo de estas empresas es convencer al Venture Capital para que invierta en su idea, ¿no? En su proyecto. Y, por tanto, es quien financia principalmente la innovación. Obviamente, las compañías farmacéuticas también lo hacen de manera interna y, por supuesto, como te he comentado antes, aquí hay muchas colaboraciones. Las compañías farmacéuticas colaboran con otras compañías de similar tamaño, más pequeñas, colaboran también con startups y, evidentemente, son las compradoras naturales de estas startups cuando el proyecto ha llegado a un punto de maduración determinado, ¿no? Que básicamente se trata de mitigar el riesgo lo suficiente y generar el valor suficiente para que ambas partes estén contentas, ¿no? Tanto la farma como la compañía y sus inversores. No sé si te he contestado o he ido por... Claro, ahora iremos más en profundidad. ¿Cuántos sois ahora? ¿Cuántos empleados sois? Pues ahora somos... A ver, es que tenemos... La respuesta siempre es complicada. Tenemos varios venture partners que están trabajando part-time con nosotros y tenemos mucho equipo de back office. O sea, al final... gestionar 3 fondos como gestionamos nosotros, pues requiere mucha gente. Yo creo que somos unas 16 personas. Vale. Tú has vivido esa progresión, ¿no? Si entraste como el tercero o cuarto empleado, sí. Ahora hay bastante más. Claro. Y esta es la parte que me interesa mucho, ¿no? Desde el punto de vista de cómo gestionar el talento, no solo para atraerlo, sino para retenerlo, ¿no? Y que no se vaya, ¿no? En tu caso, ¿cómo has vivido eso dentro de la empresa? ¿Cómo has vivido el hacer crecer un equipo y el ver qué es lo que tengo que hacer para que la gente esté contenta aquí en la empresa y que los nuevos empleados vayan viniendo sabiendo que voy a una empresa fiable, que están con procedimientos adecuados, ¿no? O sea, ¿cómo se forma uno en recursos humanos, digamos? A ver, es que, claro, el caso de las gestoras de capital riesgo es un poquito particular, ¿no? Son empresas pequeñas, antes te decía 16, a ver, incluyendo los venture partners que están en part-time con nosotros, somos 21 personas. A ver, pero somos una empresa pequeña y lo que es el equipo core, el equipo que está full-time, pues es pequeño. Y esto es algo natural, o sea, es algo, digamos, que es inherente al tipo de empresa que somos, ¿no? La gran mayoría de gestoras de capital riesgo no tienen tantos empleados. Entonces, no es un gran facilitador de empleo, por así decirlo, ¿no? Y al final los perfiles que necesitas son perfiles muy particulares. Tienes la gente que en general tiene formación científica con o sin experiencia en determinadas cosas fuera de lo que es la propia investigación, y luego tienes la gente que tiene más formación financiera, ¿no? Y que está más centrada en relaciones con inversores, en temas regulatorios, de compliance, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, normalmente lo que esperas en una empresa como esta, que son empresas muy dinámicas, es que la gente que se incorpore pues sea gente que desde el día 1 pueda hacer el trabajo al 100%. Claro. ¿Vale? Dicho esto, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de fellowship que llamamos, que es para incorporar a gente, todos científicos con doctorado o a punto de acabar el doctorado, que quieran hacer algo fuera de lo que es el mundo académico, que estén explorando otras posibilidades. Y nosotros les ofrecemos la posibilidad de incorporarse a Isios durante 6 meses. Es un trabajo en prácticas remunerado. Y bueno, durante esos 6 meses ellos, obviamente, es un win-win porque ellos te ayudan a analizar oportunidades de inversión y te ayudan a hacer mucho trabajo, pero ellos también aprenden una barbaridad, ¿no? Porque son 6 meses súper intensos. En 6 meses tienes tiempo de
prácticamente de ver un deal desde el principio hasta el final, ¿no? Y algunos lo han conseguido, pero en cualquier caso, aunque no veas un deal desde el principio hasta el final, sí que tienes la posibilidad de aprender todo el proceso, ¿no? Y porque obviamente están implicados en las reuniones que tenemos con las empresas, con los líderes de opinión, con compañías farmacéuticas a las que preguntamos su opinión sobre el proyecto, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una gran oportunidad que además de hecho nos ha funcionado muy bien y nos está funcionando muy bien. Un proceso bastante exigente, también tengo que decir, en cuanto a lo que es la selección. Pero bueno, no deja de ser un programa de fellowship, ¿no? Lo que sí podemos decir es que estamos muy orgullosos porque al final todos los fellows que han pasado por Isios pues han encontrado trabajo al acabar el programa en diferentes áreas, no únicamente en Venture Capital, que algunos siguen trabajando en Venture Capital, pero otros se han ido a trabajar a empresas farmacéuticas, por ejemplo, a consultorías, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que lo hemos comentado, ¿no? En algún momento, el que en este sector del Venture Capital está muy extremo la entrada, ¿no? No es como ese escalado de una empresa en la que puedes entrar mid, senior, junior, ¿no? Aquí o entras muy junior o ya entras muy por arriba, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que las necesidades pueden variar en el tiempo, ¿no? Si tienes que incrementar equipo, pues puedes plantearte, si necesitas gente que sepa desde el día 1 hacer su trabajo, pues tienes que fichar a alguien que ya lo haya hecho antes. Si te puedes permitir el lujo de fichar a alguien con muchísima proyección y talento, pero que todavía no tenga experiencia, pues lo puedes hacer y eso obviamente es para entrar en posiciones más junior, ¿no? Nosotros tenemos casos de los dos tipos. Tenemos casos de los dos tipos. Oye, ¿cuándo se pasa de ser observer a ser ya consejero? ¿Cuál es el límite? A ver, bueno, lo primero, respecto a este tema, nosotros como somos inversores activos, hands-on, ¿no? Entonces, siempre pedimos, a ver, hay veces que no puede ser porque quizás nuestra contribución no lo justifica, pero por lo demás, en la mayoría de los casos, siempre pedimos un puesto en el Consejo de Administración o aspiramos a ello, porque lo que queremos es ayudar a la compañía desde dentro, ¿vale? O sea, no solamente que te vayan contando cada X tiempo cómo van las cosas, sino participar de lo que la compañía está haciendo y aportar, ¿no? Y además intentar hacer sinergia junto con los otros inversores que están representados en el consejo, ¿no? Uh-huh. A ver, el Consejo de Administración es el órgano de gobierno de la compañía. Es un tema muy serio y que tiene unas responsabilidades. Obviamente, para poder ser consejero, pues digamos que tienes que tener unos conocimientos básicos, ¿no? Unas aptitudes básicas. Tienes que entender lo que implica ser consejero, tienes que entender cuáles son tus responsabilidades y más allá de la parte, digamos, creativa, ¿no? De poder ayudar a la compañía. Es decir, es un tema serio. Con lo cual, pues no puedes, una persona que no ha tenido ninguna experiencia previa, pues no le puedes dar ese puesto. Obviamente estás representando por una parte a tu fondo, al fondo con el que has invertido y por tanto a tus inversores, pero también ese es el rol de inversor, pero también estás representando, eres parte de la compañía como consejero, eres parte del órgano de dirección de la compañía, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestro caso, lo que intentamos en muchas ocasiones es conseguir, aparte de un puesto en el consejo, un puesto de observador. Y en ese puesto de observador, pues intentamos que se incorpore alguien como, digamos, parte del proceso de formación, ¿no? De training en lo que es el venture capital, ¿no? Y los observadores, pues, tienen voz, pero no tienen voto. Pero obviamente es una experiencia fantástica para una persona que tenga ganas de aprender lo que es el venture capital y que lleve un tiempo trabajando y que ya empiece a conocer un poco cómo funciona esto, pues tener la posibilidad de participar en las discusiones del Consejo de Administración, aprender, ¿no? Y bueno, la idea es que con el tiempo, pues en nuevas inversiones, pues estas personas, digamos que ya hayan adquirido la experiencia suficiente como para decir, vale, ahora ya puedes tener un puesto en el Consejo de Administración de una inversión que hagamos. Pero no es cuantificable, ¿no? Eso es algo que lleva el tiempo, ¿no? Y la propia experiencia. No, difícil. Yo no veo fácil cuantificarlo. Esto es un tema más de feeling.
Muy bien. Raúl, tú ahora mismo eres miembro de varios consejos de administración, ¿no? De Medlumix, Anaconda, Sinendos. Medlumix ahora mismo no soy consejero. Vale. Bueno, el caso, estás en varios, en paralelo, Sí, ¿no? sí, ¿Qué es lo más divertido de esto? ¿Qué es la parte más bonita de tu trabajo en ese aspecto? Hombre, la parte más bonita es ver cómo las cosas avanzan, cómo con el dinero que tú y el resto de inversores han puesto en la compañía, las cosas tiran adelante, ¿no? Cómo se van construyendo los proyectos, esa es la parte más satisfactoria, ¿no? Pero, a ver, estamos en un negocio en el cual o sea, es cualquier cosa menos fácil, sencillo. Es muy habitual que haya problemas técnicos, problemas biológicos, problemas regulatorios, de fabricación, ya sea de un medicamento, de un dispositivo, da igual. Es un negocio que no es precisamente fácil, además es un negocio tremendamente regulado, ¿no? Con lo cual, como debe ser, por otra parte, estamos hablando de medicamentos para salud humana o dispositivos médicos o lo que sea para salud humana, ¿no? Entonces, esto obviamente, pues lo que te indica es que lo más habitual es que haya problemas, ¿no? Que existan retrasos por problemas que, bueno, en muchos casos se pueden solucionar, en otros no, porque al final si un estudio clínico no da lo que tiene que dar y los resultados son negativos, pues aquí se acaba la historia, ¿no? A menos que seas capaz de reinventarte y pensar, bueno, vamos a ver, en base a los datos que han salido, quizás podamos hacer otro estudio en otra cosa. Esas posibilidades existen, pero bueno, en cualquier caso, el riesgo biológico es el que es. Muchos medicamentos simplemente fallan por temas de seguridad o de falta de eficacia y ese es en la mayoría de los casos es el final, ¿no? Pero vamos, que hay que estar muy preparado para afrontar retrasos, para afrontar problemas, para hacer análisis muy serios y tomar decisiones complicadas. Esa es la realidad. La parte bonita es la que te he comentado antes, pero todo lleva su cruz. Muy bien. Oye, bueno, el mundo del capital riesgo, yo creo que tú también en España lo has vivido desde una parte muy inicial, ¿no? Ahora lo vemos como muy corriente, o oímos hablar de eso, ¿no? No era tan corriente hablar de esto hace muchos años. No. ¿Cómo ves tú la evolución de este sector de aquí a los próximos 10, 20 años, aquí en España? A ver, vamos al principio. Yo creo que para mí todo empieza con el sustrato que hay en el país, ¿no? Y el sustrato en nuestro caso es la investigación. España, la realidad es que tiene muchos grupos de investigación punteros, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel mundial, centros de investigación de excelencia y por tanto el sustrato es el adecuado por lo que respecta a la ciencia, ¿no? Luego quizás han faltado otras cosas que poco a poco ya van apareciendo, entre otras los inversores especializados. Y bueno, yo las perspectivas que tengo o que veo son buenas en cuanto a lo que es por una parte, mantener la investigación de calidad, que esto obviamente requiere las políticas adecuadas, pero yo creo que esto, o sea, es que incluso aunque haya recortes, hay cosas muy interesantes, ¿no? De las cuales pueden salir ideas que acaben siendo compañías financiadas por capital riesgo. Mientras eso exista, seguirá habiendo capital riesgo. Mientras haya necesidades médicas no cubiertas, seguirá habiendo capital riesgo. Entonces yo creo que España lo que tiene que hacer es aprovechar el tirón. Si tú miras la foto de 2008, cuando nosotros empezamos, y la comparas con la foto de ahora, la situación no tiene nada que ver. Por suerte ha mejorado y ha mejorado mucho. Tenemos muchas más compañías creadas, tenemos más gestoras de capital riesgo especializadas, tenemos compañías que han cerrado el círculo desde la idea o la fase de startup hasta ser adquiridas por compañías más grandes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo eso hay que construir. No vale dormirte en los laureles y decir, bueno, ya está, España ya ha contribuido. No, o sea, aquí creo que nos queda mucho por hacer. Las cosas van bien, pero nos queda mucho por hacer. E insisto, el capital riesgo siempre va a tener que estar ahí para financiar este tipo de proyectos, porque es que la mayoría de las veces no hay otra manera de hacerlo. ¿Y dónde ves a Raúl Martín de aquí a esos 10, 20 años? Hombre, jubilado, ¿no? Seguro.
20, 30 años, seguro. Pero bueno, sí que me gustaría, lo que sí me gustaría ver es que esto ocurre, o sea, que el sector se sigue consolidando, que la contribución por una parte, de la biotecnología a España es cada vez mayor, y por otra parte, que la contribución de España al mundo global de la biotecnología también es mayor, ¿no? Entonces, y a mí eso es lo que me gustaría ver. Eso querrá decir que, bueno, que los inversores hemos hecho bien nuestro trabajo, que obviamente es dar un retorno económico a nuestros propios inversores, no nos olvidemos de eso, pero bueno, que haciendo eso, pues también contribuyamos a que el sector se desarrolle, cree empleos y suponga un porcentaje mayor del PIB del país que el que actualmente supone. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, pero siempre me gusta preguntaros lo siguiente. ¿Qué le aconsejarías a ese recién doctor Martín Ruiz saliendo de la Universidad del País Vasco en cuanto a su futuro? Pues mira, yo creo que yo le aconsejaría que haga lo que le apetezca hacer, lo que le guste. Es decir, yo en su momento decidí hacer el doctorado porque es lo que quería hacer. Acepté el puesto de trabajo que tuve en la industria porque lo quise aceptar. Tenía otras opciones, es verdad, tenía otras opciones y cogí esa. Yo creo que es un tema de... Obviamente tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en qué va a ser mejor para ti, pero el driver inicial para mí tiene que ser el corazón. Luego aplicar la cabeza, como te he comentado antes, pero el driver inicial tiene que ser el corazón. Lo que no tiene sentido es que te pongas a hacer algo que, por el simple hecho de que te han dicho que va a ser fantástico en el futuro para tu carrera profesional, pues te pongas a hacer algo que no te gusta, en lo que no te ves, en lo que... ¿Sabes? Es que yo no le veo sentido. Yo creo que hay que intentar estar a gusto en el trabajo que hagas, hay que intentar aportar todo lo que puedas, aprender todo lo que puedas y bueno, y el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá porque te puede llevar por derroteros que probablemente ni te hayas imaginado, a pesar de que, como te comentaba antes, ahora el acceso a la información que tenemos es muchísimo mayor y tú puedes incluso hasta definirte un plan de carrera, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que tú te definas y otra cosa es lo que la vida te depara, ¿no? Muy bien. Pues Raúl, ha sido un gustazo hablar contigo, tenerte hoy en el programa y seguimos hablando. Nada, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.